La noche en México siempre ha estado cargada de misterio. Desde tiempos antiguos, las calles, los caminos y hasta las casas han sido escenario de sucesos que escapan a toda explicación. En cada rincón del país, la gente cuenta relatos que han pasado de generación en generación. Historias que no aparecen en los libros de historia, pero que viven en la memoria de los pueblos. Al caer la oscuridad, cuando el viento sopla entre los árboles y el silencio parece esconder algo más que tranquilidad, es cuando resurgen estas leyendas urbanas. No importa si estás en la ciudad más grande o en el pueblo más remoto, siempre hay alguien que asegura haber visto, escuchado o sentido algo que no pertenece a este mundo. Dicen que hay espíritus que vagan en busca de justicia, criaturas que acechan a los viajeros desprevenidos y apariciones que se manifiestan en lugares donde la vida y la muerte parecen tocarse. Lo inquietante no es solo escucharlas, sino descubrir que muchas de estas historias se siguen repitiendo hoy en día. Testimonios recientes que nos hacen pensar que lo paranormal no es solo un mito, sino una presencia constante en nuestra realidad. Esta noche te contaré 3 de esas leyendas urbanas que han marcado a México. Relatos que provocan escalofríos, que te harán mirar 2 veces antes de salir solo de madrugada, y que quizá te hagan dudar si realmente estás seguro en el lugar donde ahora mismo me estás escuchando. Dicen que solo los valientes pueden escuchar estas historias completas en la oscuridad. Si tú eres uno de ellos, suscríbete ahora mismo y demuestra que formas parte de los que se atreven a llegar hasta el final. En muchos pueblos de México y Centroamérica existe un relato que ha pasado de generación en generación, la historia del Cadejo, un ser espectral que toma la forma de un perro enorme con ojos brillantes como brasas encendidas. No es un perro común, ni siquiera un animal real. Es una criatura del más allá, que aparece en las madrugadas para seguir a quienes caminan solos en los caminos. Dicen que existen 2 tipos de cadejo. El primero, el cadejo blanco, aparece como un protector, cuidando a los viajeros ebrios o a los jóvenes que regresan tarde a casa, evitando que les pase algo malo. Pero su contraparte, el cadejo negro, es todo lo contrario, una entidad maligna que arrastra a sus víctimas al sufrimiento, a la locura o incluso a la muerte. En muchos pueblos, las personas mayores advierten a los jóvenes que eviten salir de noche, no solo por los peligros humanos, sino porque podrían encontrarse con esa figura espectral que se esconde en la penumbra. Lo más inquietante es que, a diferencia de otras leyendas, los testimonios sobre el cadejo no provienen solo del pasado. Hasta hoy hay quienes aseguran haberlo visto. Uno de esos relatos ocurrió en el estado de Chiapas, en un pueblo pequeño donde las noches parecen interminables y el silencio de las calles solo se rompe con el canto de los grillos. Un joven de apenas 17 años contó que una madrugada salió de la casa de un amigo después de una fiesta. Había bebido un poco y caminaba tambaleante por el camino de terracería que lo llevaría a su hogar. El aire estaba húmedo, cargado con el olor de la tierra mojada, y la luna apenas iluminaba el sendero. En ese momento escuchó un crujido detrás de él, como ramas quebrándose bajo un peso pesado. Pensó que sería un perro callejero, pero al voltear lo vio. Un animal enorme, completamente negro, de patas largas y pelaje erizado, que lo miraba fijamente con ojos rojos incandescentes. El joven intentó apresurar el paso, pero cada vez que volteaba, la criatura seguía detrás de él, caminando despacio, como si disfrutara del miedo que provocaba. El silencio era absoluto, salvo por el eco de sus pasos y el crujido de las ramas bajo aquel ser. Lo más perturbador fue que al llegar a una pequeña vereda iluminada por un poste de luz, pudo ver mejor a la criatura.
Sus patas no dejaban huellas en la tierra. Su aliento formaba una especie de neblina oscura y de su boca goteaba algo espeso que parecía sangre. El joven intentó gritar, pero la voz se le ahogó en la garganta. Desesperado, corrió lo más rápido que pudo. El cadejo aceleró tras él, pero nunca llegó a alcanzarlo. Lo seguía de cerca, como un cazador que juega con su presa antes del ataque final. Cuando por fin divisó la puerta de su casa, se lanzó contra ella, golpeándola con todas sus fuerzas hasta que su madre abrió. En ese instante volteó una última vez y lo vio. El perro negro estaba parado a unos metros, inmóvil, mirándolo fijamente. Y entonces, como si nunca hubiera estado allí, se desvaneció en la oscuridad. Durante días, el joven no pudo dormir. Su cuerpo no mostraba heridas, pero algo dentro de él había cambiado. Cada noche soñaba con los ojos rojos brillando en la oscuridad, con el aliento fétido del cadejo respirándole en la nuca. Su madre acudió con un curandero, quien le dijo que había tenido suerte. No se lo había llevado porque probablemente aún no era su momento. Historias como esta abundan. En algunas versiones, el cadejo aparece para castigar a los borrachos, persiguiéndolos hasta que caen en la desesperación. En otras, el cadejo blanco surge en su lugar, protegiendo al viajero y ahuyentando a su contraparte oscura. Lo inquietante es que, sin importar la versión, todos los relatos coinciden en lo mismo. La sensación de ser seguido por un perro enorme, imposible de confundir con un animal común, cuyos ojos rojos brillan con un fulgor que atraviesa el alma. Algunos ancianos aseguran que el cadejo es un espíritu condenado, un alma en pena que fue maldecida por sus pecados en vida y que ahora deambula en forma de bestia. Otros creen que es un demonio enviado directamente desde el infierno para tentar y arrastrar a los incautos. Pero lo cierto es que en muchos pueblos se sigue advirtiendo a los jóvenes: si escuchas pasos detrás de ti en la madrugada y al voltear ves un perro con ojos rojos, no intentes enfrentarlo. Corre, pero nunca lo mires directo a los ojos, porque podrías perder algo más que la vida. El cadejo sigue siendo, hasta hoy, una de las leyendas urbanas más inquietantes de México y Centroamérica. Un recordatorio de que en los caminos solitarios no siempre estás tan solo como crees. En todo México abundan las carreteras solitarias, tramos de asfalto que serpentean entre montañas, bosques y desiertos, donde el silencio de la noche solo se rompe por el rugido de un motor. Son caminos donde más de un conductor ha asegurado encontrarse con algo imposible de explicar. La más famosa de esas historias es la de la mujer de la curva, una de las leyendas urbanas más perturbadoras que han marcado generaciones. Se dice que en las noches más oscuras, cuando la neblina cubre la carretera y la luna se oculta detrás de las nubes, una figura femenina aparece en la orilla del camino. Está vestida de blanco, con el cabello largo y desordenado cayéndole sobre el rostro. Parece perdida, vulnerable, como alguien que acaba de sufrir un accidente. Los conductores que pasan por allí aseguran que levanta la mano, pidiendo ayuda o aventón. Algunos, movidos por la compasión, se detienen y la dejan subir al auto. Al principio permanece en silencio, mirando por la ventana. Pero al acercarse a una curva peligrosa, la mujer se desvanece sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. Otros cuentan que en lugar de desaparecer, les advierte de un accidente inminente, salvándoles la vida al hacerlos reducir la velocidad justo antes de perder el control. Un caso particularmente inquietante ocurrió en la carretera que conecta Querétaro con San Luis Potosí. Un trailero llamado Ignacio
relató que conducía en la madrugada, transportando mercancía, cuando una densa neblina lo obligó a disminuir la velocidad. La carretera estaba solitaria y el cansancio empezaba a vencerlo. De pronto, en el borde del camino, la vio. Una mujer de blanco, de pie, inmóvil, mirándolo con una expresión indescriptible. Ignacio frenó de golpe y retrocedió unos metros para ofrecerle ayuda. La mujer se acercó lentamente y aunque su rostro estaba cubierto por el cabello, el trailero sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Le abrió la puerta y ella subió en silencio, sin pronunciar una sola palabra. Durante varios kilómetros, la mujer se limitó a observar por la ventana. El silencio era tan pesado que Ignacio intentó romperlo con un comentario torpe, preguntándole si necesitaba llegar a algún lugar. No obtuvo respuesta. Solo cuando el camión se aproximaba a una curva cerrada, la mujer giró lentamente la cabeza hacia él y susurró con una voz helada: «Baje la velocidad, aquí muchos mueren». Ignacio, sorprendido, pisó el freno instintivamente. El camión redujo la marcha justo a tiempo. Al tomar la curva, descubrió un tráiler volcado que bloqueaba parte del camino. Si hubiera ido más rápido, se habría estrellado sin remedio. Al intentar agradecerle, volteó hacia el asiento del copiloto y estaba vacío. La mujer había desaparecido por completo, sin abrir la puerta, sin dejar rastro. Cuando llegó al siguiente poblado, Ignacio contó su experiencia en una gasolinera. Los hombres que lo escuchaban se miraron entre sí y asintieron en silencio. Uno de ellos le dijo que no era el primero. Muchos traileros habían visto a esa mujer en la misma curva, justo antes de un accidente. Para algunos, era el espíritu de una joven que murió allí en un choque fatal. Para otros, una aparición destinada a proteger a los conductores de una muerte segura. Sin embargo, no todos los relatos sobre la mujer de la curva son de advertencia o protección. En otras versiones, la aparición no busca salvar, sino asustar. Se cuenta que algunos conductores, al verla de pie en medio de la carretera, han dado volantazos tan bruscos que terminan perdiendo el control del auto. Otros aseguran que cuando la recogen, su rostro se transforma en una mueca monstruosa antes de desaparecer, dejando tras de sí un olor fétido a tierra mojada. Sea cual sea la versión, lo cierto es que este fenómeno se repite en distintas partes de México. En Veracruz, en Morelos, en Chihuahua. Siempre hay una curva peligrosa. Siempre hay un conductor con la misma historia. Una mujer vestida de blanco que aparece de la nada y desaparece sin explicación. Los psicólogos dicen que podría tratarse de alucinaciones provocadas por el cansancio y la soledad de la carretera. Los escépticos aseguran que son invenciones populares para justificar accidentes. Pero quienes han vivido la experiencia no lo dudan. Lo que vieron no fue producto del sueño ni de la imaginación. Fue algo real, algo que sigue allí, esperando en la oscuridad de las curvas más peligrosas del país. La mujer de la curva se ha convertido en un recordatorio inquietante para quienes conducen de madrugada, porque en la carretera, rodeada de silencio y neblina, basta un instante para que la línea entre lo real y lo sobrenatural se rompa. Y cuando eso ocurre, no importa qué tan firme tengas el volante en tus manos, al mirar de reojo podrías descubrir que no viajas tan solo como creías. En lo profundo de la tradición mexicana existe una creencia que ha sobrevivido siglos, desde los tiempos prehispánicos hasta nuestros días, la del Nahual. Según la cosmovisión indígena, cada persona nace con un espíritu animal, un compañero ligado a su destino. Pero algunos, los más poderosos,
poseen la habilidad de transformarse en ese animal a voluntad. Brujos y hechiceros que dominan este don se convierten en nahuales, y con ello obtienen la capacidad de alterar la realidad de quienes los rodean. En las comunidades rurales, la figura del nahual es temida y respetada al mismo tiempo. Se dice que adoptan formas de perros negros, lobos, guajolotes o incluso jaguares. Hay quienes aseguran haberlos visto merodeando los corrales, robando ganado o sembrando el miedo entre los habitantes de un pueblo. Los viejos dicen que cuando un animal extraño aparece en la madrugada, con una mirada demasiado humana o con un comportamiento imposible de explicar, es porque un nahual anda cerca. Una de las historias más inquietantes se cuenta en un pequeño poblado de Oaxaca. Allí, un campesino llamado Mateo relató lo que vivió una noche en la que su mundo cambió para siempre. Era temporada de cosecha, y Mateo regresaba tarde del campo. El sol ya se había ocultado, y la luna apenas iluminaba los senderos. Llevaba consigo un machete, no porque temiera a los animales salvajes, sino porque en su pueblo siempre se hablaba de los brujos que rondaban en las noches. Mientras caminaba por el camino de terracería, escuchó un ruido proveniente de su corral. Las gallinas cacareaban desesperadas y los cerdos chillaban como si algo los estuviera atacando. Mateo apresuró el paso, convencido de que se trataba de un coyote o un perro callejero. Cuando abrió la puerta del corral, la vio. Una figura agazapada, enorme, con el cuerpo cubierto de pelo oscuro. Al principio pensó que era un perro, pero al clavar su mirada en él, se dio cuenta de que había algo profundamente antinatural en esa criatura. Sus ojos no eran de animal, eran ojos humanos, brillando con una inteligencia inquietante. El campesino levantó el machete y gritó para espantarlo. El ser se incorporó lentamente, mostrando una altura imposible para un perro. Sus patas parecían deformarse frente a sus ojos, como si estuvieran estirándose para formar brazos. En ese instante, Mateo supo que no estaba frente a un animal común. La criatura dejó escapar un gruñido grave, casi como un lenguaje extraño, y de un salto salió del corral. Mateo corrió tras él, decidido a enfrentarlo, pero cuando llegó a la vereda lo que vio lo dejó paralizado. Un hombre desnudo, cubierto de barro y con los ojos inyectados en sangre, lo observaba desde la oscuridad. «No te metas conmigo, Mateo», le dijo con una voz que parecía retumbar en su cabeza. Era un vecino del pueblo, alguien a quien había visto muchas veces en el mercado, un hombre solitario que siempre generaba desconfianza. Mateo retrocedió, apretando el machete con fuerza, pero no se atrevió a atacar. El hombre lo miró con desprecio y luego, en cuestión de segundos, su cuerpo se encorvó nuevamente. Sus huesos crujieron como ramas secas, su rostro se estiró, y frente a los ojos aterrados de Mateo, volvió a transformarse en un perro enorme que desapareció entre la maleza. Esa noche, el campesino no pudo dormir. Al día siguiente, corrió la voz en el pueblo y muchos vecinos confirmaron lo que sospechaban. Habían visto a ese hombre merodeando por las casas durante las madrugadas, siempre cerca de donde desaparecían animales. Los ancianos no dudaron en señalarlo como un nahual. Desde entonces, Mateo nunca volvió a salir solo de noche. Decía que lo que más lo perturbaba no era la transformación en sí, sino la certeza de que, detrás de esos ojos humanos brillando en el cuerpo de una bestia, había un odio profundo hacia quienes se atrevían a descubrir su secreto. Los relatos del nahual continúan vivos. En algunas versiones son guardianes de pueblos o protectores de montañas, espíritus que mantienen el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Pero en la mayoría de los testimonios recientes se les describe como brujos malignos que usan sus dones para sembrar miedo y caos.
El nahual es una leyenda que no pertenece solo al pasado. En muchos pueblos de México, si preguntas en voz baja, siempre habrá alguien dispuesto a contarte que todavía los han visto. Y quizá lo más aterrador no sea la idea de que existen, sino que pueden estar tan cerca como el vecino al que saludas todos los días.